sondeo de opinión pública que hoy les estamos devolviendo en su tercer año consecutivo busca y presenta el pensar y el sentir, la percepción que la población hondureña ha tenido de los principales acontecimientos y del modo como ha dado respuestas a esos problemas el actual gobierno a lo largo del año 2012. Esta encuesta se hizo en las últimas semanas del año pasado y sabemos que tenemos la responsabilidad de devolverlas recogiendo y presentando los datos, los resultados, así como se realizó en el trabajo de campo. A nosotros no nos mueve ningún interés, ni estamos patrocinando a ningún grupo en el país en particular. O sea, los fondos con los cuales realizamos este sondeo de opinión pública son fondos que tienen como condición la independencia por parte del ERI para realizar este sondeo, y el ERI tiene la última responsabilidad en el ordenamiento de los datos. Por lo tanto, no es ningún tipo de interés en particular lo que nos mueve, sino contribuir a que la sociedad hondureña pueda tener una voz, y para que esa voz contribuya a que surjan nuevos liderazgos y para que los liderazgos puedan tomar decisiones no en base a intereses particulares, sino en base al sentir y el pensar de toda la sociedad hondureña. Y a lo que vinieron a escuchar y a leer los resultados de este tercer sondeo de opinión pública, que es, bueno, el sondeo se dice es una foto, y una foto que se puede criticar si fuese única, pero al ser una foto que se toma en tres momentos distintos, en 3 años distintos, y cómo va marcando tendencias en temáticas y en percepciones. Entonces, bueno, procedemos. La primera pregunta que nosotros hicimos es, bueno, o los datos generales, perdón, del estudio. Como decía el padre Melo, el equipo de reflexión, investigación y comunicación, con la asesoría de la UCA, somos los principales responsables de este estudio. Fue una encuesta nacional, se hizo en 16 departamentos, a excepción de, gracias a Dios, Islas de la Bahía, que de fondo, la razón de fondo es por cuestiones económicas, pues, los costos. Se hizo en el estudio una muestra de 1.540 encuestas válidas, con un error muestral de más o menos 2.5. El estudio se realizó entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre, es decir, en ese periodo se hizo el levantamiento de la información en los 16 departamentos. Al consultar a la población qué calificación le da al gobierno de Lobo Sosa por su desempeño en su tercer año de gestión, en su tercer año se le califica con una nota de 4.07, una nota de 0 a 10, ¿no? Al comparar esta nota con sus primeros 2 años de gestión, esta es la tendencia de la que hablaba Mericio. En el 2010, en su primer año de gestión, se calificó con 5.11. En su segundo año de gestión, se calificó con 4.61. Y en su tercer año de gestión se califica con una nota de 4.07. Al consultar sobre los principales logros de Lobo en su tercer año de gestión, la población, el 52.2% de la población encuestada manifestó que ningún logro, el 21.2% manifestó que el bono 10.000 y un 3.4% manifestó que ayuda al pueblo. Habían otros porcentajes más pequeños que lo van a poder ver en el boletín que se les va a entregar. Ahí están los otros logros con porcentajes muy insignificantes. Al consultar sobre los principales fracasos de Lobo Sosa en el tercer año, el 23% de la población
percibe que es la mayor inseguridad y violencia. El 15.9% valora que no cumple las promesas y el 15.3% de la población considera que el desempleo. Igual, al consultar si el país está peor, igual o mejor que el año pasado, el 62.3% de la población considera que está peor, un 29.4% que está igual y un 7.6% que está mejor, un 0.7% que no respondió a la pregunta. Al consultar qué tanto se siente beneficiado por el actual gobierno, el 71.8% manifestó que nada, el 15.7% manifestó que poco, el 8.4% manifestó que algo y el 4.1% que mucho, y un 0.1% que no respondió. Al consultar sobre los principales actores que han influido positivamente en el gobierno de Lobo Sosa, el 42.5% de la población considera que el gobierno de Estados Unidos, el 10.7% considera que los empresarios, el 6.4% que la Iglesia Católica, el 5% considera que Mel Zelaya y el 4.5% que el gobierno de Venezuela. Al formular esta misma pregunta, principales actores que han influido negativamente en Porfirio Lobo Sosa, el 21.8% de la población cree que el crimen organizado, el 16.9% que los empresarios, el 12.3% considera que los partidos políticos, el 11.9% considera que Mel Zelaya y el 11% considera que el gobierno de Venezuela. Ya ustedes ven las comparaciones entre... Aquí se formuló la misma pregunta, solamente en positivo y en negativo. Al consultar a la población sobre los 5 principales problemas del país, el 38% manifestó que la delincuencia y la inseguridad, el 16.4% que la pobreza, el 14.3% que el desempleo, el 10.5% la economía y el 8.2% la corrupción. Al consultar qué tan seguro se siente ante la presencia de miembros de la policía y el ejército, las barras que se ven más oscuras es la policía y las que son un poco más claras es el ejército. Iniciamos con la policía. El 37.2% de la población manifestó sentirse nada seguro frente a la policía. Un 32.3% manifestó sentirse poco seguro frente a la policía. El 20.3% manifestó sentirse algo seguro frente a la policía. Y un 10.1% manifestó sentirse muy seguro. Pasamos al ejército sobre la misma pregunta. El 23.3% de la población manifestó sentirse nada seguro frente al ejército. El 29.9% manifestó sentirse poco seguro frente al ejército. El 28.4% manifestó sentirse algo seguro frente al ejército. Y un 18.3% manifestó sentirse muy seguro frente al ejército. Al consultar sobre la policía, si la policía protege o está involucrada con la delincuencia, el 60.3% de la población considera que la policía está involucrada en la delincuencia. El 21.9% manifestó que algunos miembros de la policía protegen y otros están involucrados en la delincuencia. El 17.3% manifestó que la policía protege y un 0.5% no respondió a la pregunta. Al consultar a la población sobre la comparación, en comparación con el año pasado, la presencia de narcotráfico en el país, el 57.5% valora que aumentó el narcotráfico, el 30.9% considera que siguió igual, el 8.1% considera que disminuyó y un 3.3% que no sabía o no respondió a la pregunta. Al consultar sobre la opinión sobre la pobreza durante el presente año, 2012, el 59.4% considera que la pobreza aumentó, el 33.9% que siguió igual, el 5.9% que disminuyó y un 0.8% que no
hacer la consulta sobre la situación económica del país y también de la familia en el 2012. Vamos a leer primero la situación del país y luego la situación económica familiar. El 48.1% de la población entrevistada considera que la situación económica del país empeoró. El 45.6% considera que la situación del país siguió igual y un 5.9% considera que mejoró y un 0.4% que no respondió a la pregunta. Al formular la misma pregunta sobre la situación familiar, el 30.9% de la población cree que su situación económica familiar empeoró. Un 55.2% considera que su situación económica familiar siguió igual y un 13.6% valora que mejoró. Igual 1.3% que no respondió a la pregunta. Al consultar así sobre diversos temas vinculados a la realidad nacional, al consultar sobre la aplicación de la justicia, ¿se ha mejorado, ha sido igual o ha empeorado? Un 16.8% de la población considera que ha mejorado la aplicación de la justicia, un 52.1% cree que ha sido igual y un 30.3% de la población considera que ha empeorado. Al formular una pregunta sobre la situación política del país, el 15.8% de la población cree que ha mejorado, el 39.6% cree que ha sido igual y un 43.2% cree que ha empeorado. Al formular la misma pregunta sobre la corrupción, el 4.6% de la población cree que ha mejorado, el 31% de la población cree que ha sido igual y un 63.5% considera que ha empeorado. Al consultar sobre la situación de los derechos humanos, el 14% de la población cree que ha mejorado, el 60.4% cree que ha sido igual y un 24.4% cree que ha empeorado. Al consultar sobre las principales tareas en el cuarto año de gestión de los, el 31.9% cree que crear fuentes de empleo, el 19% de la población entrevistada considera que combatir la corrupción, el 17.9% considera que combatir la delincuencia, el 16.9% mejorar la economía y el 5.6% considera que depurar la policía. Al consultar sobre el porcentaje de personas con mucha o alguna confianza en actores nacionales, es decir, ¿qué confianza tiene la población en las instituciones? Vamos a presentar dos gráficas. Esta gráfica responde a la mucha o alguna confianza y la otra con poca o nada confianza. El 44.5% de la población manifestó tener confianza, mucha o alguna confianza en la jerarquía de la Iglesia Católica. El 44% manifestó tener mucha o alguna confianza en la Iglesia Evangélica. El 42.6% manifestó tener mucha o alguna confianza en los medios de comunicación. El 33.7% manifestó tener confianza en la alcaldía. El 32% manifestó tener confianza en las Fuerzas Armadas. El 21.7% manifestó tener mucha o alguna confianza en la Policía Nacional. El 20.7% manifestó tener mucha o alguna confianza en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El 18.2% de la población manifestó tener mucha o alguna confianza en el Ministerio Público. El 17.7% manifestó tener mucha o alguna confianza en el Gobierno Central. El 16.8% manifestó tener alguna o mucha confianza en la Corte Suprema de Justicia. El 16.3% manifestó tener mucha o alguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral. El 15.9% manifestó tener mucha o alguna confianza en los partidos políticos. El 15.8% manifestó tener alguna o mucha confianza en el Congreso Nacional. El 15.7% manifestó tener alguna o mucha confianza en el Consejo Nacional de Corrupción y el 14.5% manifestó tener alguna o mucha confianza en los empresarios. Aquí quizá el dato principal es que
ninguna institución llega a superar el 45% de confianza en la población. Vamos al otro cuadro sobre la desconfianza, pues, esencialmente, ¿no? El 85.5% de la población manifestó no tener ninguna o poca confianza en los empresarios. El 84.2% manifestó tener ninguna o poca confianza en el Congreso Nacional. El 84.2% de la población manifestó tener ninguna o poca confianza en el Consejo Nacional Anticorrupción. El 84% manifestó tener ninguna o poca confianza en los partidos políticos. El 83.7% de la población manifestó tener poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral. El 83.1% manifestó tener poca o ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia. El 82.3% manifestó tener poca o ninguna confianza en el gobierno central. El 81.8% de la población manifestó tener poca o ninguna confianza en el Ministerio Público. El 79.1% de la población manifestó poca o ninguna confianza en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El 78.3% de la población manifestó tener poca o ninguna confianza en la Policía Nacional. El 68.1% de la población manifestó tener poca o ninguna confianza en la Fuerza Armada. El 66.2% de la población manifestó tener ninguna o poca confianza en la alcaldía de su localidad. El 57.4% de la población manifestó tener ninguna o poca confianza en los medios de comunicación. El 55.9% manifestó tener poca o ninguna confianza en el pastor de la Iglesia Evangélica. Y el 55.5% manifestó tener ninguna o poca confianza en la jerarquía de la Iglesia Católica. Al consultar sobre la confianza en el proceso electoral, el 44.4% de la población tiene poca confianza. El 30.3% manifestó tener ninguna confianza. El 14.7% manifestó tener alguna confianza. Y el 10.3% manifestó tener mucha confianza. Y 1.1% que no. Al consultar sobre la transparencia en el proceso electoral, aquí la consulta era si hubo fraude en las elecciones o fueron transparentes. Y la pregunta se hizo a dos niveles, digamos. Se preguntó sobre las elecciones internas y sobre cómo van a ser las elecciones generales. Entonces, el 72.7% de la población valora que en las elecciones internas hubo fraude. El 20% de la población valora que fueron transparentes. Y un 7.3% que no respondió. Al formular la nueva pregunta sobre las elecciones generales, el 56.1% de la población piensa que en las elecciones generales va a haber fraude. El 31.6% valora que serán transparentes. Y un 12.3% que no respondió a la pregunta. Al preguntar sobre diversos temas que cuánto han contribuido a resolver la crisis de inseguridad, al consultar sobre la depuración de la policía, se ha contribuido mucho, algo, poco, nada. El 25% de la población valora que ha contribuido mucho. El 21.6% valora que ha contribuido en algo. El 31.7% valora que ha contribuido poco. El 20.5% de la población valora que ha contribuido nada. Ahí ustedes pueden hacer las sumas entre mucho o algo y poco y nada para tener un dato más. Al consultar sobre cuánto ha contribuido a resolver la crisis de inseguridad, la mayor presencia de militares en la calle, el 31.6% de la población valora que mucho, el 24.5% valora que algo, el 26.2% valora que poco y el 16.9% valora que nada. Lo mismo al consultar cuánto ha contribuido a resolver la crisis, los cambios de los altos mandos de la Policía Nacional. El
el 22.4% de la población entrevistada cree que mucho, el 24.3% valora que algo, el 29.7% valora que poco y el 21.9% valora que nada. Al consultar sobre cuánto ha contribuido a resolver la crisis de inseguridad, la creación de la Comisión de Reforma de Seguridad, el 16.4% valora que mucho, el 22.1% que algo, el 31.4% valora que poco y el 23.4% que nada. Al consultar, aquí se le pidió a la población, se le formuló la pregunta que asignara una nota de una calificación de 0 a 10 a estas instituciones, cuánto han aportado en la búsqueda de solución a la crisis hondureña. En ese sentido, al gobierno de Estados Unidos se le asigna una calificación de 6.94 en la búsqueda de solución de la crisis hondureña. A los sectores del movimiento social se le califica con una nota de 6.9. Al Ministerio Público se le califica con una nota de 6.71. Los medios de comunicación alternativos se le asigna una nota de 6.45. A los grandes medios de comunicación se le valora con una nota de 6.36. A la Corte Suprema de Justicia se le valora con una nota de 6.35. A los pastores de la Iglesia Evangélica se le califica con una nota de 6.17. A las Fuerzas Armadas se le califica con una nota de 6.09. A la jerarquía de la Iglesia Católica se le califica con una nota de 6.06. A la Secretaría de los Derechos Humanos se le califica con una nota de 5.84. Al Comisionado Nacional de Derechos Humanos se le califica con una nota de 5.84. A la empresa privada se le califica con una nota de 4.95. A la Policía Nacional con una nota de 4.83. Al Congreso Nacional se le califica con una nota de 4.58 y a los partidos políticos se le califica con una nota de 4.36. Al consultar a la gente con qué frecuencia lee, ve o escucha noticias, el 65% manifestó que todos los días, el 19.5% que una o dos veces por semana y el 14% manifestó que rara vez y 1.4% manifestó que nunca. Al consultar a través de qué medio de comunicación se entregan las noticias, el 71.8% manifestó que por la televisión, el 21.2% que por radio, el 5% que por la prensa escrita, bueno, y estos porcentajes. Aquí el dato, el punto 8% que manifestó internet. En este ambiente, pues también se formuló la pregunta si desearía emigrar a otro país. El 34% manifestó que sí y un 66% manifestó que no. También se consultó cuando piensa en el futuro del país, ¿siente esperanza o temor? El 60% de la población manifestó que esperanza y un 38.3% que temor. Y un 1.7% manifestó sentir que el otro. Bueno, pues estos son los resultados que destacamos en este tercer sondeo de opinión pública. Vamos a hacer el primer intento de pasar de los números fríos a la interpretación de los mismos. Si nos damos cuenta, los números no siempre son coherentes, tienen niveles importantes de contradicción. Este sondeo de opinión realizado, como nos dijo Elvin, en 16 departamentos del país y con una muestra de 1.500 encuestados a finales de noviembre y comienzos de diciembre del año pasado, como hemos dicho, es el tercero que consecutivamente realiza el ERIC cada año con asesoría de la UCA. Sus resultados confirman la tendencia al deterioro en la que se encuentra sumergida la sociedad y el Estado hondureño. Los resultados nos dejan algo patente.
dentro del país nadie queda bien parado. En este deterioro, la institucionalidad política y empresarial son las que representan mayor desconfianza por parte y delante de la población, encabezada por el sector empresarial, los diputados y los partidos políticos, acompañados muy de cerca, que parecen fundirse en el descrédito por aquellas instituciones responsables de velar por la transparencia en el Estado y por quienes tienen una inmediata responsabilidad en la justicia, como son el Consejo Nacional Anticorrupción, la Corte Suprema de Justicia y también el Ministerio Público. Si un sondeo de opinión pública independiente de cualquier corriente política, intereses económicos o de cualquier índole, como el que estamos entregando a la consideración de ustedes, si este sondeo se tomara en serio, el Consejo Nacional Anticorrupción debería ser desmantelado y evitar así que se sigan haciendo gastos inútiles, porque ya no solo están en descrédito las instituciones y funcionarios que investiga y evalúa, sino que ella misma carga los mismos niveles de desconfianza ante la sociedad hondureña. Me parece a mí sumamente interesante. Y de igual manera, el alto empresariado debía revisar a fondo sus prácticas, actitudes y decisiones en asuntos económicos, industriales, comerciales, bancarios, puesto que 85 de cada 100 personas encuestadas deja muy en claro que no tiene confianza en que esa actividad que realizan beneficia a la sociedad hondureña. Si tomaran en serio el sentir y pensar de la gente y tuvieran un poco de amor a esta patria que se despedaza, tanto el empresariado como los políticos debían abrirse a un nuevo modelo político y de desarrollo y al impulso del mismo por nuevos liderazgos, porque esto se viene expresando consecutivamente en los 3 sondeos. El sondeo de opinión pública confirma la tendencia hacia el empobrecimiento y la inseguridad económica en los cuales la gente siente que se hunde. La población percibe que en el año 2012 estuvo peor que en los 2 años anteriores y no dudan en manifestar que en este siguiente año su situación seguirá en picada. Si todo va para peor, significa que la gente percibe que los responsables de las diversas políticas públicas y privadas no actúan conforme al bien común, sino al interés particular o de grupos. Por eso mismo, la desconfianza hacia la institucionalidad está íntimamente vinculada a la percepción de que su vida está amenazada por quienes debían velar por protegerla. Es notable que en esta tercera edición del sondeo del ERIC y la UCA se confirma la desconfianza como lo que caracteriza el andar de la sociedad hondureña. Si en el primero y segundo de los 3 sondeos la desconfianza hacia los líderes de las iglesias apenas rondaba el 50%, en esta tercera edición la desconfianza hacia la jerarquía de la Iglesia Católica y hacia las iglesias evangélicas supera el 55% del conjunto de la población encuestada. Ya en los 2 años anteriores advertíamos sobre la necesidad de una revisión de las prácticas y del modo de actuar y situarse en la sociedad por parte de los líderes religiosos. Sin embargo, el sondeo actual parece confirmar que no solo no se ha escuchado lo que la gente dice y percibe, sino que en las iglesias se prefiere proseguir en lo mismo de siempre, en lugar de escuchar el parecer de la sociedad que sigue hablando a través de sondeos como el que nos ocupa en esta oportunidad. Estas 3 ediciones del sondeo del ERIC y la UCA dejan muy en claro que el escuchar y el sentir y pensar de la gente no es propiamente la cualidad eximia ni de los líderes políticos, ni de los líderes empresariales, ni de los líderes de las iglesias. Una cosa es lo que dicen en los discursos, en los cuales caben todas las palabras,
Y una cosa muy distinta es la realidad. Ningún liderazgo hondureño ha desarrollado la virtud y la cualidad de escuchar verdaderamente lo que dice y siente la inmensa mayoría de la sociedad. Se capacitaron, todo apunta, para escucharse entre ellos, a escucharse a sí mismos y a escuchar elogios, halagos y adulaciones, pero no a saber escuchar e interpretar la voz del pueblo. Sin embargo, en un panorama de escepticismo como el que deja este sondeo de opinión y que confirma los sondeos de los 2 años anteriores, las iglesias junto con los medios de comunicación siguen manteniendo un porcentaje importante de credibilidad, incluso distanciadas de los municipios que en los 2 años anteriores aparecían con un puntaje más elevado en confianza del que hoy les ha dado la ciudadanía. Tanto la jerarquía de la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas juntan el 44% entre los que expresan tener mucha o algo de confianza hacia ambas instancias religiosas, seguidas por el 42.2% que se le adjudica a los medios de comunicación. Pero el deslizamiento hacia el deterioro es notorio en estas instituciones, con excepción de los medios de comunicación que se mantienen en los mismos niveles de confianza que los 2 años anteriores. Ante tanta inseguridad y escepticismo, el sondeo de opinión recoge, a nuestro modo de ver, la tendencia de la población hondureña a refugiarse en salidas de fuerza, control y de dureza. El dato que la gente se manifieste conforme en casi un 90% con que los militares salgan a la calle, como lo podrán ver ustedes ahí en el boletín, junto con la policía a defender a la gente de la delincuencia, es más que contundente en esta línea de inclinarse hacia los autoritarismos y medidas coercitivas. En este contexto es en el que había que situar otras respuestas, como el reclinarse en positivo hacia la búsqueda de apoyo en el gobierno de los Estados Unidos, puesto que ante la creciente inseguridad y pérdida de confianza en la institucionalidad y actores internos, la misma se desliza entonces hacia afuera y hacia los autoritarismos, los cuales es profundamente penoso. No obstante, la calificación a los partidos políticos y la descalificación al Tribunal Supremo Electoral, tras la percepción de haber existido fraude en las primarias e intuir de que habrá fraude en las generales del próximo noviembre, la población acentúa, lo van a ver también en el boletín, la credibilidad en los procesos electorales como vía para resolver la crisis y los conflictos. La población, aún en medio de sus desconfianzas, prefiere elecciones, aunque sean fraudulentas, a quedar sin posibilidades de puertas de salida a una crisis ascendente, así también como medidas incluso militaristas, aunque sean represivas. Son percepciones ambivalentes y paradójicas de un sondeo que una vez más exige una mirada de conjunto y que no admite conclusiones a partir de datos aislados. El sondeo del ERIC y la UCA en esta tercera edición ratifica el retrato de un país que se derrumba y de una sociedad deprimida y con ansia de encontrar salidas aún desde instrumentos manoseados como los procesos electorales, los partidos políticos y con la toma de medidas de fuerza que dentro del mismo sondeo cuentan con un alto porcentaje de apoyo. Sin embargo, la percepción de la gente se inclina por las elecciones, como ya lo dije, y por depositar en partidos políticos la búsqueda de respuesta a la situación del país, lo que significa, y se desprende, la necesidad de repensar y rehacer a fondo unos partidos políticos que en el presente sondeo aparecen como los más desacreditados junto a los diputados, los empresarios y el Consejo Nacional Anticorrupción. Y se desprende la necesidad de que a través de las elecciones y de los partidos políticos transformados, unos y otros, se busquen respuestas muy concretas para la gente, las cuales tienen que ver no tanto con entelequias, sino con expresiones concretas cuando la gente dice, ¿qué queremos?
trabajo, empleo, que se nos dé empleo, que se mejore la situación económica, seguridad, mejorar la calidad de vida y también atacar de frente a los corruptos y a la impunidad. Eso es lo que la gente deja muy claro en este sondeo de opinión. Un dato que resulta relevante en la necesidad de repensar y rehacer a fondo las cosas en este país es el que apunta, por ejemplo, a la tierra y que encontrarán en el boletín que ya tienen en sus manos. No es nada desdeñable, oiga bien, que el 84.5% de los encuestados, hombres y mujeres, se incline porque se impulse una reforma agraria para resolver la actual conflictividad agraria, al tiempo que sigue siendo firme la decisión de más del 60% de los hondureños y hondureñas que prefieren seguir jugándose la vida dentro del país, no obstante los niveles de inseguridad y de empeoramiento en la pobreza y situación económica. Capitalizar las esperanzas que la gente sigue teniendo por encima de tantos temores se convierte en uno de los mayores desafíos para los liderazgos hondureños. Los sectores del movimiento social y popular hondureño y los medios de comunicación alternativos adquieren en este sondeo un perfil mucho más alto que en los dos anteriores, puesto que en ellos la sociedad hondureña deposita una de las más altas responsabilidades en la búsqueda de propuestas a la crisis que agobia al país, solamente superada, paradójicamente, por la confianza que la gente espera en propuestas de soluciones que provengan del exterior. Una última anotación la quiero dejar para el dato que hace referencia a los medios de comunicación. Si el 65% de la gente dice informarse todos los días y el 71.8% de esa gente dice hacerlo a través de la televisión, se puede sostener la hipótesis de que es desde este tipo de medios que se alimentan estas percepciones que la sociedad tiene del país, de sus instituciones, de la política y de sí misma. Es decir, son medios que contribuyen a los ambientes también de violencia en el país. La televisión aparece como la principal configuradora de opinión y la que tiene mayor capacidad para diseñar la conducta y el comportamiento de la sociedad frente a las diversas realidades sociales. Y si la percepción de la gente es más bien de derrumbe, de depresión y de desconfianza y de búsqueda de salidas a través de apoyarse en la fuerza y también en los Estados Unidos, ¿no tiene acaso la televisión una cuota de responsabilidad en la crisis y en alimentar el miedo, la inseguridad, la violencia y la depresión en la población? Y si los datos del sondeo demandan cambios profundos en el rumbo, la actitud y el comportamiento de los diversos actores de la sociedad, y particularmente un cambio en los actuales liderazgos, no tendríamos que demandar por igual un cambio serio y responsable por parte de quienes conducen las líneas y programas de los medios de comunicación, particularmente de los diversos canales de la televisión hondureña con alcance nacional. Son preguntas que uno tiene el derecho de plantearse a partir del sondeo que realizamos este año pasado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que es un ejercicio muy valioso en términos de brindar información creíble desde una instancia de la sociedad civil que se preocupa por informar a la población sobre temas que le competen, tomando las percepciones de las personas alrededor del país. Entonces yo creo que este ejercicio es muy valioso porque ayuda a poner al público información que
que ojalá debiera llegar a los que toman las decisiones en el país, de manera que las políticas públicas, que las acciones de los funcionarios y del Estado mismo pudieran tomar en consideración ese clamor de la población que se muestra en este tipo de ejercicios. ¿Hay algún punto en especial, algún resultado en especial que usted diga es interesante y hay que analizarlo? En realidad hay muchos, ¿no? Hay que leerlo despacio, ojalá se le pudiera dar la publicidad que merece este esfuerzo, y yo creo que hay temas que dan una alerta, ¿no?, desde la ciudadanía sobre los grandes temas y las preocupaciones que tiene. Una cosa que me llamó mucho la atención es la crisis en que la ciudadanía lee a la institucionalidad, tanto del Estado como de la empresa privada, como otros actores. Y esa crisis se refleja en la pérdida de credibilidad de la población hacia esta institucionalidad. Lo que nos dice es que 9 de cada 10 hondureños no creen en el gobierno central, en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema de Justicia, o sea, en el Ministerio Público, en la principal institucionalidad del Estado, ha perdido completamente la credibilidad de la población. La importancia que tienen este tipo de ejercicios en la democracia. Sí, como se dijo al principio, generalmente sabemos de la realidad nacional por los medios de comunicación, y ese es un medio alternativo que hace una encuesta para saber la opinión pública de una manera independiente, es más creíble, tiene más credibilidad. Una de las cosas que me llamó más la atención era sobre la percepción de la gente de dónde tiene una percepción de la realidad, y es sobre la televisión. Y sabemos que la televisión es manipulada, ¿verdad? En la mayoría de los casos son ya empresas consolidadas que generalmente lo que nos dan es novelas, muñequitos, ¿verdad? Caricatura, y también noticias, pero las noticias están ligadas especialmente o están comprometidas con empresas y políticos. Entonces también es muy importante este sondeo, porque la gente también se deja manipular por lo que nos dicen en la televisión y en la radio. Así que creo que eso es una de las cosas que más me llamó la atención, que puede ser una mala percepción la que tenemos acerca de la realidad, porque desde donde vienen es manipulado. Respecto a los resultados que vimos de esta percepción sobre la situación de Honduras en el 2012, ¿qué opinión le merece sobre esos resultados? Bueno, yo creo que para nosotros tener ese tipo de información es muy importante para poder orientar nuestro trabajo de cooperación con el país, y también para tener un poco el pensamiento de los hondureños sobre el futuro, sobre las situaciones que ellos consideran prioritarios para acción de parte del gobierno, y creo que también para orientar la cooperación en nuestro quehacer aquí. Se discutía un poco sobre qué es lo que más al hondureño le está preocupando, el tema económico, el empleo, pero también lo de la seguridad, el crimen organizado. Pues yo creo que la cooperación, cuando hace un análisis de Honduras, los temas que salen con mayor frecuencia es obviamente el tema de la violencia. Honduras es el país más violento del planeta en este momento, como medido por la cantidad de homicidios que hay. También el tema de la pobreza, el tema de la falta de confianza en las instituciones públicas que sentimos desde el golpe de Estado es un factor importantísimo, ¿no? Y creo que los hallazgos del estudio representan más o menos cómo piensan los hondureños. Claro, cuando uno mira la encuesta, casi 60% de las personas encuestadas son personas que ganan apenas el salario mínimo. Uno podría decir que esa es la voz de los pobres en Honduras, como ellos sienten y viven la economía, las relaciones políticas, etcétera, ¿no? ¿Perciben ustedes internacionalmente, como organismos internacionales, esa desigualdad que existe en Honduras? ¿Qué piensan al respecto?
Bueno, la desigualdad es el problema central del país, ¿no? Honduras es un país rico en recursos naturales, un país con una enorme potencialidad. Sin embargo, la distribución de la riqueza, la distribución de los bienes, aquí son temas muy conflictivos. Hemos visto a lo largo del 2012 los conflictos relacionados con acceso a la tierra. En Europa, sobre Honduras, hay una percepción de que esa desigualdad está creciendo y que la conflictividad social tiene mucho que ver con este tema. Y por último, los derechos humanos, ¿cómo se observan también en cuanto a cómo se encuentra en Honduras? Bueno, yo creo que los derechos humanos, los temas que preocupan es el aumento en el tipo de violación que están ocurriendo y quizás el otro gran tema es la impunidad. Como que el aparato de justicia en Honduras no es capaz ni de procesar ni de investigar, mucho menos llevar estos casos a la corte. Hay casos emblemáticos de la violación de derechos humanos en la última década que ahí se quedó en el olvido. Hay el tema también de los ataques contra los periodistas o contra miembros de la oposición política que nunca han sido investigados, y esto da una mala imagen afuera sobre el país y sobre la capacidad del Ministerio Público y de los operadores de justicia de responder a ese tema.